Y ya estamos. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más. En esta ocasión tenemos la primera edición del Corte Final, un podcast de cine que va a ser bastante sencillo al comienzo, pero espero que tengan una próspera calidad de vida. Con ustedes, gente, tenemos al creador del podcast La Butaca Clandestina, un gran amigo, Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Muy feliz de estar acá, de haber recibido esta invitación y con muchas ganas de hablar de esta peli porque la verdad ha sido como verla por primera vez. La he visto después de muchos años y por primera vez en su idioma original, así que feliz de estar en este podcast. Buenísimo. Sí, gente, para que los que no tengan mucha idea, puta, no puedo creer que una mosca se haya parado justo en la cámara. Pero creo que todo está bien. Increíble. Bueno, les decía, gente, que no se preocupen por los spoilers. La primera mitad vamos a hablar en general de la película. Y cuando toque hablar de spoilers lo voy a avisar y también voy a poner un letrero de spoilers en la pantalla. Así que no se preocupen. Eh, y bueno, vamos a introducir a la película. Tenemos Al Imaginario del Doctor Parnassus, va a ser la primera edición del corte final. Una película que, bueno, estaba viendo con qué película abrir esta edición y dije, a ver, vamos a ir primero por lo que me gusta, ¿no? Y últimamente estoy reviviendo mi gusto por Terry Gilliam, yo soy muy fan de este men. Casi todo lo que hace, casi todo, porque tiene algunas cosas que son horrendas, pero dije, ¿qué cinta puede apelar a un público? Tiene actores reconocidos, tiene demasiados datos curiosos para poder hablar de ella una buena hora. Y bueno, ahí está El Imaginario del Doctor Parnassus, ¿no? Una película que tanto dentro de la película y tanto fuera, en el sentido de producción, es muy curiosa, ¿no? Antes de comenzar les voy a dar un poco la sinopsis que nos plantea IMDB y dice, el Doctor Parnassus tiene un extraordinario show de magia itinerante, el imaginario. Con él su público tiene la oportunidad de conocer su maravilloso mundo imaginario después de pasar por un espejo mágico. Pero el doctor Parnassus tiene una maldición, un secreto oscuro. Y bueno, ahí tenemos la película de fantasía del 2009, que también tiene algo de realismo mágico. ¿Y tú qué dices al respecto? En general, Fabio, con qué quieres comenzar hablando de esta película? ¿Cómo te has introducido a ella? ¿Cómo la has conocido? Sí, bueno, como te comentaba un poco ayer, cuando yo vi esta película, iba a tener pues mis 13 14 años, ¿no? Sí, el año que salió. Y yo me acuerdo que llegué a ella única y exclusivamente por Heath Ledger, porque después de haber visto El Caballero de la Noche, estaba obsesionado con esa película, ¿no? Quería saber qué es lo que iba a hacer después Nolan, qué es lo que iba a hacer después cada uno de los actores. Me acuerdo que de esa manera también estaba muy expectante de Prestige, que salió después, pero en líneas generales, esta película llegó a mí de esa manera y porque se hablaba mucho, incluso en esa época en la que digamos que nosotros sí ya accedíamos como a un internet limitado, pero yo me acuerdo que incluso en los artículos de revistas, de periódicos, se hablaba mucho de esta película por ser la última película de Heath Ledger, ¿no? Y que para completar su participación, tres actores, los tres amigos suyos, se habían unido y además eran nombres grandes ya en esa época, ¿no? Incluso más grandes y apabullantes que Heath Ledger, digamos. Entonces, todo eso despertó un interés muy grande por mí por verla. Y bueno, no la vi en el cine porque no sé si habrá llegado, la verdad, o no, no No, tengo no ni idea, llegó. no llegó. Bueno, no era mucho de asistir al cine en aquella época, pero la vi directamente ya en formato digital. Y me acuerdo que a la edad que tenía me impactaba que era muy adulta, ¿no? Digamos que de entrada tienes escenas fuertes, medio violentas o situaciones violentas. Y también me sorprendía mucho este aspecto onírico que tiene fantasioso. Ya vamos a estar hablando cuando entremos a los spoilers, pero este aspecto de este mundo de fantasía creado a través de la mente de cada persona, recuerdo que era algo que me llamaba mucho la atención. Eso sí, tengo que reconocer que no entendía mucho de lo que estaba sucediendo. El cambio de los actores, no sabía si estaba justificado o no, no tenía idea.
y eran cuestiones que me confundían y que un poco me desviaban de la historia, de los personajes que ahora finalmente los he entendido y como te digo, ha sido como verla por primera vez porque cuando la vi igual la vi doblada porque en aquel entonces veía pelis dobladas. Entonces ha sido redescubrir por completo esta película, verla con otros ojos y entiendo por qué la has escogido para el podcast, porque es una película yo creo que muy buena, muy lynchiana si se quiere, y ahí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque a ti te encanta Lynch también. Se ve una fuerte inspiración en el cine de Lynch y tenemos un elenco increíble además. Entonces, bueno, creo que esa fue la manera en la que llegué hacia esta película, ¿no? Sí, justamente me gusta que hables un poco de influencia porque es justo las primeras preguntas que te iba a hacer, ¿no? Yo veo también una influencia mucho en lo que es el cine de la moral. Ubicas el séptimo sello, por ejemplo, en el que juegas lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Y muy al estilo séptimo sello, que se juega un ajedrez con la muerte. Aquí vemos un juego con el mismísimo diablo, ¿no? Que parece una locura. Y bueno, me gusta que sea, aparte, Terry ya muy acostumbrado a lo que es la ciencia ficción. Es su equivalente a fantasía, de sus mejores proyecciones en cuanto a fantasía, ¿no? Pero hablando de la concepción del Doctor Parnassus, mira, yo te voy a contar mi anécdota. Me acuerdo que justamente cuando murió Heath Ledger, que evidentemente fue la noticia, Heath Ledger se hizo más conocido obviamente por su muerte y por el Joker, evidentemente cómo explotó. Para los que no sepan, Heath Ledger, el actor del Joker en las pelis de Chris Nolan, en The Dark Knight, falleció antes del estreno de Dark Knight. Evidentemente, nadie le tiró mucha pelota primero a su muerte, pero una vez que se estrenó la película y revolucionó, ya todo el mundo sabe lo que es ese efecto Joker y todo lo que ha causado, y hasta el día de hoy sigue siendo un estándar o o sea, un margen, un comparativo para lo que es el Joker en realidad, ¿no? Y claro, y fue choqueante, ¿no? Que vayan a descubrir que este actor haya fallecido y se haya llevado un Oscar póstumo y todo eso, ¿no? Y ahí aparecieron un montón de tabloides después de esa época de la película que Heath Ledger no terminó de filmar, la película que quedó en pausa. Y aparte había una analogía hacia la maldición de Terry Gilliam. Para los que no conozcan al director, que es un gran director, que ha sido parte de los Monty Python, este grupo de comedia inglés, que ha tenido serie de televisión, ha tenido un montón de películas igual, genios de la parodia, genios de la comedia de su época. Bueno, han creado un propio género para su comedia, ¿no? Y cada uno ha tenido sus proyectos propios, pero Terry Gilliam ha ido a la dirección, sin duda es mi Monty Python favorito. Y este men se decía que ha sido maldito porque desde los 90 él quiso filmar una película que se llama El hombre que mató a Don Quijote, que tuvo varios intentos de ser filmada por más de 30 años. En uno de esos intentos que se hizo el año 2000 iba a estar protagonizado por Johnny Depp, que es una curiosidad que vamos a volver a traer ya que Johnny Depp vuelve a esta película por eso justamente, esta amistad que tenía con Terry Gilliam, y nunca pudo concretarse por diversos motivos, enfermedades de actores, costos de producción y mil huevadas. Incluso hay dos documentales al respecto. Uno de los años 2000 eh, que se llama, creo que es Day Might Be Giants. No, Day Might Be Giants es el segundo, que lo puse en mi top de películas, por cierto, el año pasado. Pero hay una película del, del 2000-2001 que habla de todos esos años que estuvo en producción y cómo nunca se pudo lanzar la película. Y luego la película finalmente pudo lanzarse en 2016-2017 y hubo un segundo documental de los mismos tipos hablando de cómo finalmente se logró sacar esa película, ¿no? Pero hasta esta época recuerden que Terry Gilliam tenía una película con 30 años de producción que aún no pudo lanzarse ni pudo filmarse, y ahora con la muerte de su protagonista en su nueva obra, ¿no? Y se van a dar cuenta que este men le dedica muchísimo tiempo y muchísimo amor a sus productos. No saca obras porque sí, él es un tipo que mete mucha mano y es muy importante su mano, justamente, su dirección, ¿no? Y, y justamente los tabloides hablaban de la maldición de Terry Gilliam y de la película que no pudo concretarse por la ausencia de Heath Ledger, ¿no? Aquí se hablaba de Christopher Plummer, se hablaba de Andrew Garfield y de Lily Cole, ¿no? Andrew Garfield y Lily Cole eran actores de
eran actores pequeños todavía en Inglaterra en esa época, ¿no? Pero aún así había fotos, yo me acuerdo muy, muy lúcido, una foto de Heath Ledger en el traje blanco, que luego se lo ve flotando, ¿no? Pero que el traje hinchado, y esa foto la acompañaba de los tabloides. Y un par de meses después se anunció que la película iba a continuarse e iba a estar sustituida a los roles de Heath Ledger con Johnny Depp, Colin Farrell y George Law respectivamente, ¿no? Tres amigos suyos que iban aparte, y aparte iban a dedicar la película a su memoria. Y ya de entrada tenía una historia increíble detrás, ¿no? La película. Y, y no solo se quedó en eso. Justamente la película por sí sola también cuenta una gran historia de dualidad entre el bien y el mal, de la moral y el hedonismo, que es muy importante, ya que recordemos que el diablo, más que ser un ser, simboliza al pecado, ¿no? Simboliza el hedonismo, como ya dije, los pecados capitales famosos, ¿no? La lujuria, la gula, todo eso. Y justamente son los pecados capitales los que juegan un rol muy, muy importante en esta cinta, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo, Fabio, a lo que estaba diciendo antes de que nos metamos al terreno de spoilers? No, creo que no, man. Creo que ya tengo muchas ganas de hablar sobre la trama ahora que la tengo fresca. ¿Sabías esta curiosidad del hombre que mató a Don Quijote de la anterior peli de William? No, la verdad es que no tenía idea de toda esa mitología, no sé, idea de la maldición tampoco, es algo que no lo tenía muy presente. No estoy seguro si he visto alguna otra película de Terry Gilliam, por ahí sí, pero no estoy seguro A si ver, es él el Brasil, director, tal vez ¿no? has visto. No he Es de visto las más Brasil. conocidas. Bueno, Ya, para mí es la película de ciencia ficción más importante, por así decirse. Muy, muy ya. importante. Ujú. Muy orwelliana, espectacular. Pero bueno, ya vamos a hablar de Terry Gilliam. Y también se le recomiendo también, Sí, por si acaso, El hombre que mató a Don Quijote. Al final pudo ser estrenada y ha sido protagonizada por Adam Driver, en el rol que antes estaba ocupado por Johnny Depp. Y también vean los documentales. Si les gusta El hombre que mató a Don Quijote, vean los dos documentales que valen oro, son espectaculares. Y bueno, ahora sí, gente, vamos a pasar al terreno de spoilers. Voy a dejar la marquita acá. Buenísimo. Como les decía, hablamos de una guerra entre la moral y el hedonismo más o menos, en la historia de un hechicero, de un monje convertido en mago, que tiene el poder de hacer lúcidas, hacer tangible su imaginación, ¿no? Y al mismo tiempo jugar con el alma de las personas, debido a una apuesta eh, ancestral que tiene con el mismísimo diablo, ¿no? De que si las personas pueden o no pueden cambiar moralmente. Ella tiene a su hija que también ha nacido a raíz de una apuesta con el diablo y que ella también conlleva una maldición. También tiene un asistente, muy noble asistente, un amigo que la verdad todos quisiéramos tener. También tiene un trabajador, ¿no? Que es Andrew Garfield. Y hasta que se topan con un tipo que, que lo encuentran colgado, ¿no? Y a partir de ahí comienza la película, es muy interesante. ¿Qué dices, Pablo? ¿Qué dices, Fabio? Perdón. Bueno, algo de entrada que me parece increíble, que no recordaba para nada, es este hecho de que el cambio de rostros está justificado desde la primera escena, ¿no? El primer personaje que atraviesa el espejo, este borracho, digamos, del principio, ya cambia de cara antes de irse con el diablo. Entonces, no sé qué tanto se llegó a filmar de lo que tenía que hacer Heath Ledger, pero yo diría que es casi imperceptible lo que falta, ¿no? Quizás hacia el final, pero incluso cuando vuelve a salir, las escenas de él afuera están, ¿no? Entonces, realmente me ha entrado la curiosidad de saber qué tanto había finalizado de su parte, porque al menos como lo han estructurado o lo han debido reestructurar tras su fallecimiento, no se nota, ¿no? Y es totalmente coherente. Solo ese detalle del principio antes de que hablemos de más cosas de la trama. Directamente estábamos hablando del personaje Heath Ledger como si fuera el protagonista, ¿no? Pero en realidad es como un MacGuffin que mantiene la historia, es el ser en el que se construye la trama, pero en sí no es un protagonista, ¿no? Ya que es un hombre con una moral muy dudosa, perdón.
Y bueno, antes de continuar con él, quisiera hablar un poco de los actores y de los personajes que interpretan, ¿no? Tenemos a Heath Ledger interpretando a este Tony Shepard, con Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell interpretando también el mismo personaje, pero con el rostro cambiado por diversas cosas que transcurren en la trama, pero como ya mencionamos fue por la muerte de Heath Ledger. Tenemos al fallecido también Christopher Plummer, que falleció hace un par de años como como el Doctor Parnassus, el hombre que le da nombre a la película. Tenemos a un muy joven Andrew Garfield, unos años antes de que pase a ser Spider-Man, como Anton. Tenemos a Verden Troyer, que también lamentablemente también falleció. Me estoy dando cuenta que hay varios fallecidos en esto, como Percy, el asistente del Doctor Parnassus, y a Lily Cole, que también se lleva uno de los mejores roles de la película, ¿no? Como la hija del Doctor Parnassus llamada Valentina. Y mi personaje favorito, sin dudas, de la película por mucho es Tom Waits interpretando a Mr. Nick, alias el Tremendo. Diablo, ¿no? Tom Waits, yo soy muy, muy fanático tanto de su música como de su actuación. Y bueno, ya tenemos nombres secundarios, ¿no? Que entre los que resalta, por ejemplo, bueno, Lynn Christie, que pasaría a ser famosa por Game of Thrones y Star Wars, ¿no? ¿Tú qué me dices de los personajes, Fabio? No, son increíbles, la verdad. Yo no recordaba que Andrew Garfield estaba en esta película, no tenía ni idea, lo he visto y ha sido una grata sorpresa, ¿no? Porque en aquel entonces no teníamos ni puta idea de quién era, ¿no? Como bien has dicho, faltaban como 2 años para que se estrene Spider-Man, que creo que es el rol con el que la mayoría de nosotros lo hemos conocido. Entonces, ha sido una grata sorpresa. Después Christopher Plummer también, que es tremendo actor, que sí, lamentablemente ya se nos fue hace un par de años. Los tres actores que apoyan ahí para darle vida a Tony. Pero coincido, creo que también un personaje que me ha encantado y que no recordaba tanto es justamente el diablo de Tom Waits, ¿no? Que en cada escena que aparece se la come por completo, ¿no? Se roba toda la atención. Este tipo es que tiene una presencia con la voz que tiene, ¿no? De hecho, fue una de las tantas fuentes de inspiración del mismo Heath Ledger para construir a su Joker, que me parece algo súper curioso, ¿no? Que hayan coincidido en esta película, aunque no compartan escenas cara a cara, creo, al menos los dos actores. Pero nada, una locura de elenco. Yo creo que le da mucha personalidad que cada actor. Eso te dice mucho de la complejidad que tienen estos personajes, ¿no? Porque no son actores cualquiera, son actores tremendos. Algunos estaban como empezando, como Andrew Garfield, y en el caso de Heath Ledger en el punto más alto de su carrera, digamos. Entonces, igual está como esta ambientación en Inglaterra, o al menos como la mayoría de los actores que hablan con ese acento en esta película, hace muy verosímil la idea de que este personaje se interpretó por cuatro actores y realmente no notes como una diferencia, ¿no? Quizás eso es algo que se perdía mucho en el doblaje, porque acá es Claro. como que de alguna manera los actores intentaban como estar en un mismo tono de voz, ¿no? Con este personaje. Entonces, y eso sumado al trabajo de vestuario y ese tipo de cosas, es algo que hace que tenga una coherencia increíble, ¿no? Que realmente no estés pensando mucho en ese cambio de actores. No es algo que te vaya distrayendo de lo importante de la trama, que como bien decías, está más centrada en esta lucha entre Parnassus y el Diablo, ¿no? Digamos que ellos son los personajes protagónicos, los que hacen girar toda esta historia, ¿no? Claro, y aparte me gusta mucho que justamente estos personajes son duales, o sea, son personajes con muchas capas, tienen tanto cosas buenas como cosas malas. Evidentemente, al final hay una balanza, ¿no? Hacia cuál se inclinan más, como el personaje de Heath Ledger, Tony Shepard, justamente, se va hacia un lado negativo, ¿no? Y luego está Andrew Garfield y Lily Cole que se van a un lado positivo. Me gusta mucho, ya que yo creo que justamente les habla de los pecados capitales y podemos encontrar eso en los personajes, ¿no? Podemos encontrar codicia en Tony Shepard, el personaje de Heath Ledger, podemos encontrar, bueno, no sé si los celos y la envidia es un pecado capital, pero lo podemos encontrar en Anton, el personaje de Andrew Garfield, lujuria sin dudas en el personaje de Lily Cole, como Letina, que por cierto no se habla mucho de que esta Lily Cole, yo la he visto en series de televisión inglesas, pero muy, muy raras, digamos, y no la he vuelto a ver en películas demasiado grandes, ¿no? Sin duda es su mejor proyecto y su proyecto más
grande, lo que me extraña, ya que creo que tiene un talentazo, ¿no? Para hacer una mina que aparte de, que más que ser actriz así un modelo, aquí se roba completamente la película de todas maneras, ¿no? Y bueno, está Tom Waits, que aparte de ser el diablo, no es un diablo que sea completamente malo. Si bien es mañoso, miente, todo lo que quieras, todo lo que se esperaría de un diablo caricaturesco, porque es muy caricaturesco, pero en el buen sentido, eh, tiene una sabe, digamos, perder, ¿no? Hay esta dualidad. Al final tiene como una amistad con el mismo Doctor Parnassus. Juegan a ser el típico, el ángel bueno y el ángel malo, si se dan cuenta. Y me parece espectacular, ¿no? Lo mismo con el Doctor Parnassus, que de entrada, a pesar de ser un monje súper sabio, con años y años y años de sabiduría, es un tipo que se equivoca y por encontrar el amor la caga completamente y arriesga a su propia hija, ¿no? Ya que arriesga a su hija una maldición. Y por eso mismo tiene que protegerla y por eso mismo toda la trama de esta película, ¿no? Me parece alucinante. Y bueno, como ya dije, el personaje de Anton, que al final llega a ser mucho más, el más querido, digamos, el más favorito, digamos, sigue teniendo sus cosas de pecar, ¿no? Es un tipo, es el underdog, digamos, de la película. ¿Te parece increíble que Andrew Garfield vaya a ser un tipo super badass en sus siguientes roles, ¿no? Pero en esta época interpretaba este tipo de roles y que le pegaban súper bien. Y no es por nada que su personaje de Peter Parker nerd se tenga tanta empatía, ¿no? El men. Me gusta justamente que todos, absolutamente todos los personajes tengan sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Tú qué dices al respecto? Sí, totalmente. Son personajes grises, ¿no? Son personajes grises. Algunos más tirados hacia un lado o al otro, pero son personajes imperfectos y creo que por eso, ¿no? Es lo que siempre repetimos. Creo que por eso es fácil empatizar con ellos y relacionarte con sus problemas y todas las cosas que atraviesan. Yo creo que es un acierto de verdad la elección que han hecho los actores. No, creo que no estoy muy familiarizado realmente con las películas de Terry Gilliam, pero se nota mucho que hay una identidad ahí, ¿no? En la película, en cómo se dirigen estos actores y la actitud que toman. Em, Creo que es una película mucho más compleja de lo que yo recordaba. Y creo que por eso también gran parte no la entendí la primera vez, porque no tenía como un criterio formado como para entenderla. Pero es una película muy reflexiva en el sentido de esto que mencionabas, ¿no? Esta dualidad, esta constante lucha entre el bien y el mal, entre comillas, pongámosle, que es más como un juego del diablo al final de cuentas, ¿no? Porque me he puesto a pensar en algo que pasa al principio de la película que tampoco recordaba, es que antes del momento en el que nos encontramos con Parnassus, él era un hombre mortal, ¿no? Y el diablo de alguna manera le regala esa inmortalidad para tener a alguien con quien divertirse, ¿no? Porque estaba básicamente solo ahí dando vueltas y no tenía como ese contrapeso, ¿no? Esa otra cara, esa batalla de la típica que tenemos, ¿no? Batman y el Joker y ese tipo de Exacto. cosas em, que son como dos caras de la misma moneda, que constantemente están tratando de sacar algo del otro, ¿no? Que es un juego que puede durar para siempre y me encanta, ¿no? Por eso creo que el personaje de Tom Waits es increíble, porque es un personaje extremadamente inteligente y que a pesar de que está haciendo obviamente cosas del diablo, cosas muy jodidas, se está divirtiendo durante el proceso, ¿no? Y está haciendo como cuestionarse cosas todo el tiempo. Al final de cuentas, el mismo Parnassus termina dándole la razón, ¿no? Su primer encuentro, el discurso que le da y el ejemplo que hace me parece brillante. Em, Cuando le dice que tienen que seguir rezando los monjes para que el mundo no se termine o algo por el estilo, ¿no? Y es como que les quita las La historia bocas. interminable. Sí, es Ajá, alucinante esa escena. y le dice, y sigue lloviendo y el sol sigue ahí. Y es justamente lo que Parnassus dice al final de la película, ¿no? Cuando ya se ve derrotado. Completamente, ¿no? Y aparte, mira, tenemos que tomar algo que vos dices y es muy importante, es que se ha usado a Heath Ledger para vender la película. Y es por eso también que Terry Gilliam se sentía derrotado, ¿no? Y, y bueno, gente, también quería aportar una pequeña cosa. Ahora que Fabio me estaba hablando un poco de Terry Gilliam, quizás no lo ubiquen tanto como
los Monty Python o por esta película, pero les puedo dar un panorama más o menos de qué es lo que ha dirigido. No voy a leer toda su filmografía, pero sí voy a leer sus títulos más importantes. En 1981 ha dirigido Los Bandidos del Tiempo, Time Bandits, protagonizada por Sean Connery y un largo elenco igual. Eh, a mí no me gusta mucho esa película, pero sí que ha tenido su repercusión en esa época. Y aparte, esta tiene un remake, si no me equivoco. O sea, esta cinta. Está trabajando un remake. Luego está evidentemente Brasil, que para mí es su mejor obra. Es histórica. A cualquier persona que ame cualquier tipo de ciencia ficción y les gustan las distopías al estilo George Orwell, vean Brasil y vean la versión, el corte del director, que es una versión extendida y que tiene su verdadero final, digamos, y es la mejor versión que puede encontrar en Brasil. Entre sus otras obras está 12 monos, que tal vez la hayas ubicado. Es para mí el mejor Mm, rol que tiene Brad Pitt. Una película de paradojas temporales, sobre todo viajes del tiempo, pero una paradojas temporales que en su época pegó mucho, como ya les mencioné. Está protagonizada por Bruce Willis, pero para mí es el mejor papel que tiene Brad Pitt, por mucho, ¿no? Luego está Fear and Loathing en Las Vegas, que es donde conoció a Johnny Depp justamente. También muy conocida, está basada en la novela de Hunter Thompson. Eh, Creo que no tiene nada más hasta el imaginario del Doctor Parnassus. Y después del imaginario tiene dos películas. El Teorema Cero, que a mí no me gustó para nada, pero ya vean ustedes, que también toca temas de distopías y ciencia ficción clásica de Terry Gilliam. Y luego está El hombre que mató a Don Quijote, que hasta el momento es su última película y posiblemente sea su última. Pues sería una gran manera de terminar su filmografía con toda la historia que les conté, ¿no? Ya que el tipo ya está, digamos que para retirarse, a ver qué edad tiene Terry Gilliam, 82 años, digamos, no es para menos. wow. Mm. Y tiene una mega trayectoria, ¿no? El men ha sido un Monty Python, aunque no ha sido los Monty Python más, más presentes, no ha sido, digamos, el rostro de los Monty Python, él ha sido uno de los mejores escritores de Monty Python, ¿no? Y también ha dirigido algunas de las películas de Monty Python, para que lo tengan en cuenta. ¿Tienes algo más que agregar, hermano? Em, bueno, sí creo que la película tiene como varias cosas, ¿no? Por ejemplo, me he reído bastante. Varias escenas. Tiene por momentos un tono sarcástico, un descargo ahí con ciertos personajes, ¿no? Sobre todo el personaje del enano es el que siempre le aporta esa cuota de humor a todo Sí. por las cosas que dice, ¿no? Las Es cosas el que único dice el personaje que podemos personaje. decir que es bueno, ¿no? O sea, ahora que me pongo a Sí. pensar, si bien he dicho que Ajá. todos los personajes tienen sus cosas, sus dualidades, todo eso, en realidad él es el angelito bueno parado en el hombro del doctor Parnassus y el diablo es el ángel malo, ¿no? Es justamente Ajá. esa dualidad, se ve casi como una caricatura, pero es una metáfora muy, muy clara, ¿no? Lo cual me parece alucinante. Bueno, sí, tienes toda la Sí, razón. Este es el actor que les dije, ¿no? Este Ben Troyer que lamentablemente se suicidó hace unos cuantos años. Pero sí, wow, es el personaje el único personaje bueno completamente al 100% de la película, ¿no? 100%. Y Sí, también, gracias a él, también tiene un final complaciente, ¿no? El final es súper complaciente ahora que me pongo a pensar. Dentro de todo, que la película tiene momentos que te incomodan, te ponen nervioso, te estresan a ratos, te metes en las pilas de muchos personajes, pero para mí tiene un final muy, muy complaciente. ¿Tú qué dices? sí, es un final bastante feliz. Me gusta cómo también se juega con el metalenguaje, ¿no? Cuando están ahí vendiendo los sets así de teatro, los de juguete que están haciendo ahí. Y un niño le pregunta, ¿no viene con un final feliz? Y el enano le dice, no podemos Exacto, garantizar eso. Y de alguna exacto, manera no es como que están garantizándote un final feliz, porque el final feliz, feliz, obvio y empalagoso hubiera sido que vuelva a hablar con su hija y exacto. conozca a la nieta, ¿no? Pero decide no ir ahí, al menos por ahora, pero sigue siendo un final complaciente, ¿no? Porque de alguna manera sabe que le está yendo bien, le ha encontrado y sabe que es libre, ¿no? Que ya no está con el diablo. Entonces, es increíble, ¿no? La verdad, todos esos detalles que la hacen tan complejas, obviamente me eran imposibles captarlos hace años. Y como te digo, ha sido como verla por primera vez. Y entiendo por qué hayas escogido iniciar con esta película, porque es una película muy reflexiva, onírica también, es una película altamente metafórica, si solo te pones a analizar visualmente cosas que pasan en el transcurso de la película,
yo creo que encuentras metáforas más que texto también por momentos. Entonces, yo creo que eso es una magia, ¿no? Como hablarte de las cosas que pueden pasar cuando nos metemos en nuestras cabezas, en la mente de cada uno, y cómo cada uno puede ser, bueno, esto puede sonar un poco cliché, pero digamos, el arquitecto de tu propio destino, más o menos, ¿no? Y cómo algunas personas em, eh, están tan condicionadas por las cosas que atraviesan que no tienen paz ni siquiera en un mundo imaginario, que termina siendo lo que le sucede al personaje de Tony, ¿no? Ni siquiera en su mundo ideal de fantasía logra tener paz porque sus demonios lo persiguen incluso ahí, ¿no? En la mente. Entonces, es una película que tiene muchos niveles de análisis. Yo creo que me gustaría verla una vez más, ahora ya dos veces así de adulto, para terminar de apreciarla. Y eso, me ha encantado la verdad y es una película altamente recomendada. Sí es una película que, como mencionábamos bien, ha tenido como ese reflector por la muerte de Heath Ledger, pero más allá de eso, creo que no se le ha dado mucho espacio a todo lo demás que es esta película, ¿no? Y creo que es bueno que más gente la vaya conociendo y dándole su valor en estos últimos años. Sin duda, yo creo que brilla por sí sola y algo que me gustó que mencionaste es justamente, es como este realismo mágico que tiene esta película, ¿no? Ya que tiene un valor de producción tremendo, ya que vemos estructuras como ese juego de títeres, vemos esas maquetas, vemos ese escenario que estructuran, pero también vemos todo ese mundo dentro de la imaginación y todo el potencial que se tiene, ¿no? Y deja justamente un final. Es lo que yo te mencionaba justamente ayer de lo jodido que es hacer finales felices buenos. Yo te dije que no tiene nada de malo hacer finales felices, pero no suelen ser buenos. Es muy difícil que hagan final feliz bueno, ¿no? Y se tiene que saber construir. Y es algo que te muestran en esta película, ¿no? Que si bien es un final, dije un final complaciente, por eso no dije tanto final feliz, ya que tenemos un sacrificio y es justamente esta conexión que tiene el doctor Parnassus con su hija, que se ve quebrada, pero lo arriesga por el bien de ella. Que es alucinante, ¿no? Y es justamente para jugar con la moral, te pone la situación de qué harías tú si es que entras al imaginario, justamente. Si es que te ponen a jugar con algún demonio que tengas. Ojo que tú no puedes elegir el demonio, justamente el demonio surge por sí solo, ¿no? Yo me pongo a pensar y es muy probable que yo pierda, ¿no? Y me vaya con el diablo nomás, ya que soy muy víctima de mis hedonismos, pero pero es algo que te pone a pensar, te pone a reflexionar mucho y tampoco, algo muy importante es tampoco es que te haga cranear, ¿no? Porque muchas películas cuando dices reflexivas dicen, puta, es una película para pensar, ¿no? Qué flojera, pero no, es una película que si bien te hace reflexionar, tampoco te hace esforzarte mucho, ¿no? Aunque no tiene nada de malo esforzarse en el cine, para mí de hecho es mucho mejor, pero te deja llevar, ¿no? Te puedes dejar llevar, ¿no? En todo lo que es este mundo imaginario. Y es algo con lo que me quedo mucho, ¿no? Y con cómo todos, aparte de ser una película por sí sola, metareferencialmente también es un gran tributo, ya que dedica la cinta para Heath Ledger. eh, que sus amigos lo hayan reemplazado durante la película y todo eso me parece espectacular. Es una película que no la puedes comparar muy difícil con otras cintas y se te queda guardada, ¿no? Una vez que la ves ya entiendes el valor que tiene y también como vos dices te hace cuestionar cómo no se llega a conversar mucho de ella, ¿no? Hablas del doctor Parnassus y lo primero que piensan es en la peli que no terminó de filmar Heath Ledger, pero al final termina siendo un producto que brilla por sí solo y que tiene a Terry Gilliam, ¿no? Y yo siempre voy a levantar el nombre de Terry Gilliam y con eso me quedo. Sí, bueno, antes de cerrar, me has hecho pensar en algo que es muy importante, porque sí, quizás más que reflexiva la palabra, pues que sea introspectiva, ¿no? Es una película que te invita mucho a pensar sobre ti mismo, incluso más allá de lo que atraviesan estos personajes. Y también, como bien mencionabas, una película que tiene unas reglas muy simples, ¿no? En los primeros minutos ya te establecen cómo funciona esto del espejo y, y a partir de eso la película ya no necesita dar muchas explicaciones sobre esta mitología o esta magia que la hace girar, digamos. Y eso me parece espectacular porque es como muy accesible. em,
No te diría para, para niños porque ahí estaría contradiciendo porque, o adolescentes porque no la terminas de entender. Pero sí es como una película muy accesible para cualquier tipo de público que la puedes entender fácilmente y que tiene altos valores de producción, como mencionábamos, ¿no? La dirección del arte, los actores, el guión está muy bueno y, y estos personajes memorables como el de Tom Personajes. Waits. Exacto. Entonces, yo creo que es una película con muchas cosas a favor y que realmente tiene que ser recordada por algo más que ser la última película de Heath Ledger, que por suerte, al menos dentro de la película, no es como algo que te distraiga o algo que pienses constantemente, ¿no? De a ver en qué escena ya dejó de grabar o cuál fue su última escena, porque como decía, el esfuerzo tremendo que hacen sus tres amigos hace que realmente no sientas que estás viendo a otro personaje, ¿no? Realmente sientes que es el mismo personaje, la gestualidad, la voz y todo. Y nada, me parece una película muy, muy buena. Buenísimo. Con eso cerraríamos el primer capítulo de corte final. Esta va a ser más o menos la duración que tengo prevista. Va a haber capítulos que duren, gente, por cierto, desde los 20 minutos hasta la hora. Va a haber capítulos cortos, pero el fin, el objetivo de este podcast, pequeño por así decirse, es justamente hablar de piezas y recomendar piezas, ¿no? Para los que no hayan visto las películas, poder recomendarlas y para los que la hayan visto, poder generar debate, justamente. Muchas gracias, Fabio. ¿Puedes decir tus redes antes de irte? No, gracias a ti, hermano, por la invitación. Y bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en todos lados como arroba la butaca clandestina. Em, También reseñamos películas y series ahí. Lucho justamente ha pasado por un montón de esos podcasts. Creo que es el colaborador que más ha estado ahí, de hecho. Entonces, tenemos de todo ahí. Nos pueden seguir. Buenísimo, gente. Y como siempre, a mí me pueden seguir en bocasalada.org y ahí encuentran todas mis redes. Y si lo están viendo esto en video, aquí pueden ver también abajo todos los enlaces y todas las redes. Muchas gracias por pasarse. Eh, y antes de irnos, les voy a dejar, para los que estén en vivo en Twitch, el tráiler del siguiente capítulo. El siguiente jueves vamos a hablar de una película muy importante, una de mis favoritas de todos los tiempos, llamada Playtime, del director Jack Stati, de 1967. Alucinante, igual Fabio, si es que te animas a verla, si es que no la has visto, también quedas invitado. Es una película que no tiene casi la trama es nula, tiene cero trama, es más un espectáculo visual y que te deja hipnotizado completamente. Y así que se los dejo en este momento, no está el video. Vamos acá. Y se los dejo. Me vas a dar un par de minutitos, hermano, antes de que nos despidamos. Sí, claro. Bueno, gente, ese ha sido el tráiler del siguiente programa que vamos a tener. Es The Playtime de 1967, dirigida por Jack Stati. Lo más seguro es que sea la próxima semana, jueves 4 de mayo. Pero cualquier cosa que pase les voy a ir avisando. Gracias de nuevo por pasarse y se me cuidan. Un abrazo.